Hola, ¿qué tal, Dominicana? Es para nosotros un verdadero honor presentarles la emisión para este fin de semana. Este es un proyecto joven, pero maduro, inclusivo, participativo, muy abierto, y nos esforzamos cada semana por reunir distintas voces, mujeres, hombres, a los y las jóvenes, adultos, gente de pueblo, de organizaciones comunitarias, de partidos políticos, personalidades muy reconocidas en sus áreas, y hablo de políticos, académicos, juristas, intelectuales, pero también son protagonistas esas personas que apenas inician su exposición pública en asuntos sociales y políticos. Esta semana no será la excepción, y debo decir antes que todo que estoy muy contenta y orgullosa de la gente que hoy estará hablándoles a ustedes. Vamos a iniciar con la tercera conferencia de verano de la Fundación Friedrich Ebert, que se realizó los días 15 y 16 del corriente mes de septiembre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta vez se tituló Juventudes, Pensamiento Crítico y Acción. María Fernanda López, directora de proyectos de la Fundación, expresaba que este encuentro está concebido como un espacio de construcción donde los egresados y egresadas, profesores, participantes del programa Agentes de Cambio, las universidades y organizaciones contrapartes generan procesos de reflexión y debate sobre temas o problemáticas en el contexto político-social que vive el país y el resto de la región. Tenemos que recordarles, importante, que aquí, en República Dominicana, actualmente, el 28% de la población tiene entre 10 y 24 años y un 63% tiene menos de 35 años, lo que quiere decir que este es un país de jóvenes, jóvenes que sufren la desigualdad social, jóvenes que enfrentan un 31.4% de desempleo, la tasa más alta de toda la región de América Latina y el Caribe. Súmenle que casi 400,000 jóvenes entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan, que con nuestras jóvenes dominicanas ocupamos el quinto país de Latinoamérica con mayor proporción de embarazos, entre muchas otras estadísticas que nos recuerda la FES. Entonces sí, fue necesario, oportuno, mandatorio este encuentro de juventudes. Para el día inaugural fueron invitados 2 jóvenes internacionales y un dominicano, quienes ejercen la política desde distintos escenarios. Se trató de Tomás Leighton, chileno, militante de Revolución Democrática, un joven de mucha formación y un discurso bastante crítico. Eunice Ramírez, hondureña, quien pertenece al Partido Libertad y Refundación, es actualmente regidora y compartió realidades importantes de las políticas en su país. También fue muy enriquecedora la participación de Randy Custodio, dominicano, regidor por Asua de la Red de Acción Política. Custodio habló de su experiencia, del significado de la política y del paso de activista social a político partidista. Fue uno de los aspectos tratados a profundidad en los paneles y conversatorios del día siguiente. Escuchemos algunas ideas. En mi país, a partir de los años 80, en plena dictadura militar, se instaura una revolución económica neoliberal, que es un paradigma que se inició en mi país. Los bienes que nosotros necesitamos, como la educación, etcétera, y también con una alta concentración de los medios de comunicación por parte de los grupos económicos más poderosos. Pero la verdad de las cosas es que en realidad lo político, la disputa por el poder y lo social, los movimientos sociales, la sociedad en su conjunto, en realidad están juntos. Y no solo están juntos, van de la mano, sino que también nosotros como militantes revolucionarios tenemos la obligación de mantenerlos juntos y propiciar que estén juntos lo político y lo social. Y no bastaba con ir a la calle, con protestar, con meter ruido, sino que había que canalizar la cuestión en una propuesta de Estado, de gobierno, en donde fuera el pueblo quien tomara protagonismo, tal como fue el año 1970 con nuestro antecedente histórico en nuestro país, con el compañero Salvador Allende, que llegó a la presidencia de Chile. Porque sí he creído que la cuestión del poder no solamente se toma, el poder se construye desde las bases, se construye desde el pueblo, desde el sentimiento que la gente siente. Tenemos que impulsar y ser promotores activos de una nueva cultura política ciudadana que rompa, pienso que con las mañas y las prácticas de nuestros políticos tradicionales. Sí se puede crear una cultura política que se sustente en nuevos valores, que realmente se identifique con la solidaridad, con la honestidad, con la participación desde el pueblo, con el compromiso ciudadano. Yo soy hijo de 2 dirigentes comunistas que
después de que tuvieron a sus hijos, pues decidieron abandonar medianamente la lucha para garantizarnos una mejor vida a nosotros. Y para mí eso constituye el primer error político de mi familia, pero también la primera enseñanza. Y eso también forma parte del sistema político en el que nosotros hemos sido forzados a vivir. En que si eres dirigente de una facción política o de un grupo político que no se corresponde con el que está en el poder, pues no tienes derecho a vivir y tienes que buscártela como sea, poniendo a tus hijos como excusa para no luchar por las ideas. En adelante conversamos unos minutos con él y con ella sobre temas de política chilena y hondureña. Así las cosas, juventudes, pensamiento crítico y acción. Desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se llevaron a cabo diferentes paneles con distintos tópicos. Egresados del programa Agentes de Cambio, líderes y activistas políticos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, interesados y relacionados interactuaron en distintos conversatorios, exponiendo sus ideas y propuestas ante las diferentes problemáticas que representan desafíos importantes para la juventud dominicana. Esta tercera conferencia de verano que venimos haciendo junto a la Escuela de Trabajo Social fue pensada para dar espacio a que la juventud dominicana pueda conceptualizar cómo quiere esta transformación, que entre todos hemos dicho que es necesario que la sociedad se transforme. Se analizó sobre el trabajo social crítico en contextos de articulación social, incluyendo la visibilización y fortalecimiento de la participación sociopolítica de las mujeres. Se analizó a los partidos políticos como plataformas para canalizar las agendas de la sociedad civil y la juventud, permitiendo compartir aprendizajes y experiencias de los presentes. Me he sentido muy bien, la verdad, de poder venir a contar la historia de lo que fue y lo que es el movimiento estudiantil chileno y su expresión política en diversos movimientos políticos, dentro de los cuales está mi partido, Revolución Democrática, y poder comparar esas experiencias también con lo que ha pasado últimamente en República Dominicana, con fuerzas políticas emergentes, con la Marcha Verde, con el movimiento de dominicanos de ascendencia haitiana, el movimiento 4% y un montón de movimientos y iniciativas sociales políticas. De verdad que muy agradecido por venir a compartir esas experiencias y aprender también de los procesos de acá. Tomás, se ha discutido mucho, sobre todo en los últimos 2 años, si los movimientos sociales deben pasar o no a constituirse como un partido político. Tenemos el caso de España, tenemos el caso de ustedes en Chile y otros ejemplos. A considerar el contexto histórico, el contexto social y político que vivimos en Latinoamérica, ¿cómo ves tú ese paso de movimiento a partido político? Bueno, yo creo que los partidos políticos, las fuerzas políticas que pretenden hacer cambios en la sociedad, creo que tienen que curtir su ideología, creo que tienen que curtir sus proyectos en demandas sociales desde la calle. Últimamente, como bien tú decías, han surgido expresiones de eso, de ese tránsito, de ese traspaso de fuerza desde los movimientos sociales a los partidos políticos. Y yo creo que lo que pasa ahí es que en el fondo la gente se identifica con las demandas de los movimientos sociales, es el pueblo organizándose en contra de algo que aqueja a la población completa o a la mayoría de la población por algún problema específico, la educación, la corrupción y un montón de cuestiones del neoliberalismo, de la actualidad. Y esa identificación con esa organización en algún momento tiene que traducirse en iniciativa política, en iniciativa de gobierno, de querer gobernar con la gente, para la gente, porque nos damos cuenta que no basta con marchar, no basta con salir a la calle a expresar la crítica, sino que basta con tener propuestas y basta sobre todo con constituir poder, con tener vocación de poder para poder cambiar las cosas. No para hacer lo mismo que han hecho los demás partidos políticos, sino todo lo contrario, pero
jugarles ahí donde más les duele y no dejarlos solos tomando decisiones. ¿Cuáles serían las acciones más importantes que debería tomar la juventud dominicana, la juventud chilena y las demás juventudes de toda la región para, una vez más, decir y hacer que las acciones deben estar en conjunto con el discurso? Alguien quiso una vez una América unida, fortalecida y una región que pueda competir en todos los sectores con las grandes potencias, pero la juventud juega, o las juventudes juegan un rol determinante, Tomás. Sin lugar a dudas, yo creo que en el plano de lo social, donde los jóvenes nos hemos involucrado en la política mediante los movimientos sociales, es muy importante venir a compartir esta experiencia, generar conexiones internacionales que nos permitan ir aprendiendo de las experiencias que hemos tenido en nuestros propios países con nuestras propias contradicciones y conflictos. La crisis energética que está a puertas de vivirse, que se está viviendo en Latinoamérica y en el mundo en general, la forma en que nuestras economías se relacionan con el medio ambiente, yo creo que son condiciones de crisis que nos van a llevar obligatoriamente a tomar una posición de unidad entre países. Esa condición que pudiese parecer una crisis hay que tomarla como una oportunidad de generar una unidad entre gobiernos latinoamericanos que nos permitan producir con mayor valor agregado y disfrutar la riqueza de nuestros recursos naturales con responsabilidad y entre todos. Esta conferencia permitió la oportunidad para conversar sobre la transformación del sujeto político joven y una mirada desde las organizaciones sociales. Se abordaron los territorios, las barreras, las desigualdades y paradigmas en las políticas públicas de juventudes. Fue bastante enriquecedor este espacio de reflexión. Precisamente estábamos hablando de la juventud, desde la construcción del sujeto político de la juventud, una mirada desde el territorio, desde las organizaciones que trabajan ya en los barrios, en las zonas urbanas marginales. Y fue un proceso como que empezó desde el interno, desde cuál es el ejercicio de empoderamiento del joven reconociéndose como sujeto de derecho, como sujeto político, en el contexto de donde hay relación de poderes, juego de relación de poderes, y cómo este se organiza, se asocia y participa. Y una vez en este proceso de incidencia, cómo se articula con otros grupos de distintas, porque hay modelos de juventud, no hay juventud rural, juventud urbana, entonces cómo se articulan y cuáles son las barreras sociales que impiden esta articulación y esta participación y esta incidencia. Y algo importante es que también tuvimos la perspectiva desde la responsabilidad del Estado en diseñar políticas públicas con esta perspectiva generacional, con una perspectiva de género. Y fue bastante interesante porque además de los panelistas estuvimos escuchando las experiencias de los y las jóvenes de sus distintas realidades. De igual forma, la institucionalización del accionar político de las jóvenes feministas encontró espacio para discutirse. La tertulia feminista Magali Pineda organizó el panel moderado por Lauristeli Peña. Soy egresada del programa Agentes de Cambio 2013. En esta conferencia de verano coordiné el panel sobre la necesidad de institucionalizar el accionar político de las jóvenes feministas. Este panel surge por la inquietud que tenemos muchas jóvenes feministas respecto a desde dónde militar, desde nuestro accionar cotidiano, íntimo, personal, o desde las instituciones para las que trabajamos, o buscar espacios específicos feministas para accionar. Entonces el panel estuvo compuesto por Annie Jaques, es abogada, feminista, trabaja por los derechos humanos desde hace mucho tiempo, y Raquel Rosario, experta en temática de género. Ambas abordaron sus ideas sobre la idoneidad y las limitaciones de militar desde instituciones. Instituciones como cuáles, como todas las instituciones que nos podamos imaginar, desde el Estado, que se entiende que son las únicas instituciones que existen, las ONGs, pero también los espacios comunitarios, las iglesias, la escuela, la academia, la universidad. La propuesta que más, se consensuó es que así como el patriarcado, pues se infiltra en todos los espacios de nuestras vidas, de uno u otro modo nuestro accionar político debe estar orientado a infiltrar entonces el feminismo, las ideas de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida laboral, de nuestra vida política y social.
En la realidad, los partidos políticos y nuestras instituciones no son feministas. Ni siquiera el Ministerio de la Mujer como tal se puede catalogar como una institución feminista. Esa es otra de las discusiones que se tuvieron. Es una institución del Estado que responde a los intereses patriarcales de la sociedad del Estado. Diferentes mujeres políticas compartieron su experiencia sobre la evolución de los desafíos de la mujer joven, participando diputadas, activistas, militantes de diferentes partidos políticos dominicanos. Es importante visualizar a la mujer política dominicana, en donde hay un espacio que se está cubriendo, que se ha cubierto. ¿Quién más como una aliada que una misma mujer para la lucha que nosotras tenemos dentro de lo que son los derechos de la mujer, tanto en el ámbito social como en el ámbito político, como mencionabas, la ley de partidos, vital para la supervivencia y para la permanencia de la mujer en la política dominicana? Las redes sociales, la construcción de mensajes y el relato de Marcha Verde fueron abordados por Franiel Genao, Jonathan Liriano y Virginia Rodríguez, quienes respondieron los planteamientos propuestos por Stalin Montero sobre la mayor movilización ciudadana en el país de los últimos años. Este es un movimiento que logra cosas, este es un movimiento que es exitoso y eso le convoca más apoyo de la ciudadanía. Del Partido Libertad y Refundación vamos a conversar un poco con Eunice Ramírez. Desde Honduras nos visita República Dominicana para esta tercera conferencia de verano de la Fundación Friedrich Ebert y conocer un poco tu parecer, esa invitación primero a la República Dominicana para conversar con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de la política partidista, de los movimientos sociales, de cuál es la práctica en tu país, de qué has visto del nuestro, que nos pudiera ayudar un poco a fortalecer esos movimientos, a incidir aún más en nuestras comunidades y ser tomados en cuenta para las políticas estatales. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias por la entrevista y también por el recibimiento que nos han dado en este país. Nos sentimos realmente en familia, en confianza, porque sabemos que al final pues son realidades en comunes, problemáticas en comunes, pero también luchas pues que estamos haciendo para poder sacar a nuestros países un poco de la realidad que nos está matando. Al conocer ahora la experiencia del país en el tema de lucha, en el tema de política, me queda también aprendizajes, pero una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos está funcionando allá como Partido Libertad y Refundación es el involucramiento de los movimientos sociales hacia los procesos electorales que ahora se está sucediendo. Habemos muchas mujeres, jóvenes sobre todo, participando en este proceso que vamos a tener el 26 de noviembre, que son las elecciones generales. La participación de la mujer, de la juventud en la política nos da como nuevas esperanzas, pues. Si bien es cierto, la lucha social pues, es como estar un poco exigiendo al gobierno que cumpla con diferentes demandas que nosotros tenemos, pero también al participar que se hace pues, un poco más democrático, más participativo y tenemos pues, como muchas esperanzas pues, en este proceso que pueda pasar. Hay mucho tema en Latinoamérica y diríamos también en algunos países de Europa principalmente. ¿Cómo ves tú la izquierda en esta actualidad, en este 2017, lo que acontece en el mundo? Bueno, tenemos un gran reto porque siento que muchas veces los compañeros y las compañeras pues participan, como lo he mencionado al inicio, para ver qué saco, pues, o a veces decir a quién voy a poner, si es la persona de confianza, a quién voy a poner en el siguiente cargo. Nosotros tenemos que tener criterio propio, en el sentido de voy a participar, entonces va a ser también bajo mis reglas, bajo mis convicciones, bajo mis principios, que no me voy a dejar manipular, que es un reto que sobre todo yo he sentido que he tenido en este proceso, porque hay compañeros que quieren manipularme, es decir, vos tenés que hacer lo que yo diga, y así pasa en todos los partidos pues, de izquierda, como usted lo dice, a nivel latinoamericano. Conocemos experiencias o conozco experiencias en Centroamérica, por ejemplo, de países que están muy cerca, de que son partidos de izquierda, pero hay un divorcio
la base, por ejemplo, que vino de guerras civiles, la base que puso sangre para que luego fuéramos a un proceso electoral. Entonces, yo sí creo que no debemos de olvidar de dónde venimos. Si bien es cierto, ahorita nos está costando. El día de mañana yo no quiero que vamos a llegar al poder o vamos a gobernar nuestro país, no nos olvidemos de dónde venimos. En Honduras, por ejemplo, cuando el golpe de Estado, cuando el Frente Nacional de Resistencia Popular, murieron muchos compañeros, tenemos mártires, y así ha pasado en todos los países. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya llegan compañeros a un cargo político? Nos olvidamos de dónde venimos. O estamos legislando y no consultamos a la población, que yo lo he visto en muchos diputados a nivel centroamericano que son diputados o son alcaldesas, pero se les olvida consultarles a la base, miren, vamos a hacer esto, o se está debatiendo tal ley, tal decreto, ¿qué es lo mejor para el pueblo? Creo que nos falta darle esa dinámica al partido, nos falta fortalecer de que sea una comunicación más fluida, más de participación ciudadana, como las leyes lo establecen, porque si bien es cierto, los diputados son los encargados de crear leyes, pero las leyes al final son para el pueblo, pues. Entonces, por lo tanto, nuestra obligación es llevar esto a la base. Drogas y juventud. Conflictos y alternativas para la reducción del uso problemático de sustancias, se denominó el panel que abarcó aspectos como la condición social, la violación a los derechos humanos, la atención del Estado hacia las personas jóvenes, así como la despenalización de ciertos consumos. Hemos tenido un gran auge últimamente en el consumo de estas sustancias ilícitas, mayormente en los barrios, en comunidades más vulnerables. A ti, joven, yo te invito a que te involucres, a formar parte de agentes de cambio, porque necesitamos una transformación en la República Dominicana y solo tú, desde tu pequeña comunidad, desde tu casa, desde nuestro país, podemos hacer el cambio. Los espacios se crean, las discusiones se realizan. Las posibles soluciones se han planteado y se siguen planteando, esta vez por las juventudes, de manera que estas problemáticas puedan ser atendidas por el Estado dominicano. Saludo este esfuerzo de la Fundación Friedrich Ebert y su programa Agentes de Cambio, a la vez de invitarles a ellos y a la juventud dominicana a insistir, a presionar, a articularse para demandar lo que nuestra Constitución y todos los tratados internacionales de los cuales somos signatarios mandan a cumplir. Luego de la publicidad compartimos la entrevista que realizamos al doctor José Miguel Guzmán, quien es el candidato dominicano como director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA por sus siglas en inglés, con rango de secretario general adjunto de la ONU. Con él hablamos sobre temas locales e internacionales, la relevancia de su candidatura y aspectos de interés dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno de la República Dominicana recientemente nominó al doctor José Miguel Guzmán a la posición de director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el nivel de secretario general adjunto. Guzmán es un respetado líder mundial en el campo de población y asuntos de salud y derechos sexuales y reproductivos, que ha aportado mucha experiencia, logros y pasión a esta importante función. Tiene más de 25 años de trabajo técnico y liderazgo estratégico a nivel mundial, regional y nacional, trabajando directamente con los gobiernos y la sociedad civil, incluidas las redes de mujeres en temas de población y desarrollo, salud reproductiva, planificación familiar, diferencias de género en salud, acceso a servicios de salud reproductiva y justicia social. En el mes de octubre del 2017, el doctor Guzmán recibirá el premio de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población en la Conferencia Internacional de Población en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por sus logros en el transcurso de su vida y como evidencia de su permanente compromiso como líder mundial. Así las cosas, conocemos más sobre José Miguel Guzmán y su pensar sobre las prioridades para la República Dominicana.
Vista esa pequeña biografía de nuestro invitado, el doctor José Miguel Guzmán, es bueno conversar sobre tantos aspectos de interés para la República Dominicana, porque tenemos como país a este candidato oficial que ha propuesto el gobierno de nuestra República Dominicana, y es precisamente sobre los temas más importantes que vamos a conversar en esta entrevista, aparte, por supuesto, de la candidatura. Bienvenido, así las Muchas cosas. Gracias. Si hablamos de nuestras prioridades, ¿cuáles entiende usted serían las urgentes a trabajar como país, como nación? Bueno, yo he llegado a República Dominicana hace 2 días y me encontré con un país en duelo, un país que está sufriendo por la muerte de jóvenes, unas muertes absolutamente injustificadas, innecesarias, injustas y que no pueden seguir repitiéndose en el país. Si vemos las causas relacionadas con esas muertes, vemos ahí 2 elementos que son fundamentales y que forman parte de las áreas de trabajo del Fondo de Población de Naciones Unidas, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Una de ellas es el embarazo temprano, el embarazo adolescente, y la otra es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Es la combinación de esos 2 elementos lo que ha causado que República Dominicana esté en duelo en este momento. Yo creo que después del duelo, que debe seguirse, tiene que pasarse a la acción. Pero una acción que esté basada en un conocimiento real, efectivo, de cuáles son las causas que llevan a que las mujeres se embaracen temprano, cuáles son las causas que llevan a que existan los niveles de asesinato que existen aquí con jóvenes y mujeres. No hace falta que cada persona tome la justicia en sus manos. El sistema tiene que funcionar para que los culpables sean debidamente castigados. Pero también hay que pensar en lo que viene después. Claro. Tenemos que pensar en cómo vamos a prevenir. Y la prevención significa actuar en diferentes frentes. Si hablamos del tema de violencia, un tema fundamental tiene que ver en cómo se da la relación entre hombres y mujeres en este país. Entre las adolescentes y entre las mujeres ya casadas o unidas o no, cuando ya han pasado de la adolescencia. Y está claro que hay condiciones que están generando acá una forma inadecuada, inhumana, de cómo se debe y tienen que tratarse las personas entre todos nosotros. Yo creo que hay un elemento fundamental y tiene que ver con la forma en que es construida la masculinidad. Claro. Es decir, cómo nos hacemos hombres en este país. Nosotros tenemos por el otro lado, que se vincula de forma quizás indirecta, ha habido un debate nacional bastante acalorado con relación a las parturientas haitianas o mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que están en el país. El tema haitiano es un tema conflictivo y lo decimos porque una parte de la población parece querer discriminar, alejar y reconocer esa relación histórica que tenemos comercial, a través de nuestras batallas. Quizás las recomendaciones que ha hecho la comunidad internacional, los debates que se han sostenido en esas reuniones globales con los principales líderes y lideresas, no han parido las mejores opiniones al respecto. ¿Qué pudiera usted decirnos con relación a este conflictivo, cuidadoso tema que debe ser manejado con mucha prudencia, con mucha diplomacia, pero también con cierto nivel de humanismo, para poder entender que las migraciones son internacionales, que migra quien necesita, no necesariamente quien quiere? Esto pasa en todas partes y ahora vemos un discurso, por ejemplo, trumpista, como le decimos. Donald Trump ha estado incendiando cada vez más el discurso internacional con el tema racista. ¿Qué nos dice con relación a ello? Yo creo que si una mujer llega a un hospital a dar a luz, tiene que ser atendida. Y eso no puede ser cuestionado ni discutido. No importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa su condición migratoria, una mujer que llega a dar a luz en un hospital tiene que ser atendida. Es un derecho a ser garantizado para una persona que llega en esa situación. De tal manera que esos cuestionamientos que pueden haber acerca de mujeres haitianas yendo a los hospitales y que no deberían prácticamente ser recibidas es absolutamente inhumano y está en contra de los acuerdos internacionales que República Dominicana ha firmado. La otra mirada es qué hace República Dominicana, un país con escasos recursos, con dificultades en mejorar las condiciones de salud, porque hay que decir que este es un país que a pesar de tener la mejor cobertura, la más alta cobertura del embarazo y el parto, su mortalidad neonatal precoz de los niños sigue siendo alta, la mortalidad materna sigue siendo alta.
y eso implica que la calidad de atención no es tan buena como debería ser. Pero también sabemos que en otros países, como el caso de Haití, no solamente que no es buena, es que no existe para muchas mujeres. Obviamente las mujeres vienen aquí porque ven como una opción, pero ¿qué capacidad el país de hacerse cargo de la maternidad de mujeres de otro país, que no viven acá, que no son migrantes, que vienen solamente a dar a luz? Ese es un tema que debe ser enfrentado, porque el país tiene que ser capaz de responder a la necesidad de las mujeres. Y por tanto puede haber una presión muy fuerte. Eso hay que tratarlo a nivel bilateral. República Dominicana tiene que trabajarlo con Haití, y una de las cosas que República Dominicana ha hecho, y lo ha hecho porque cree en eso, es abogar por que los países desarrollados apoyen a Haití. Porque si Haití mejora sus condiciones socioeconómicas, si en Haití mejora su acceso a la salud, no habría por qué los haitianos venir a la República Dominicana. Podría darse incluso lo contrario, ¿verdad? Si el nivel de atención de salud en Haití llegara a ser mucho mejor que el de República Dominicana, no sería raro que las mujeres dominicanas fueran a Haití. No es el caso y no se ve a corto plazo que eso suceda. Pero lo hacemos con Estados Unidos o Europa, por ejemplo. Exacto. Entonces yo creo que el asunto es, uno tiene que ver con el trato humano a las personas, a los migrantes, con el derecho que tienen que ser tratados como seres humanos, y el otro tiene que ver cómo desde el punto de vista de la política tratamos de buscar la forma de que eso no se convierta en un problema nacional. Porque imagino que para la ministra de Salud es un reto atender las necesidades de las mujeres dominicanas y atender las necesidades de otras mujeres. Claro. Por tanto, es un aspecto que debe ser tratado, y yo no creo que el país deba esconder la cara con eso. Pero tenemos que dar un tratamiento humano a las mujeres que vengan acá, no importa de qué país vengan. Sumada a la inestabilidad política histórica que se ha visto en la vecina Haití. O sea que esto es un aspecto importantísimo también. Si hablamos de gobiernos progresistas, de una mirada un poco más abierta, más inclusiva, también hay temas bastante controvertidos. Inclusive en nuestro espacio constantemente hablamos de esos deberes y derechos de poblaciones vulnerabilizadas. Ya usted tocó la población femenina, principalmente las adolescentes y toda la violencia que de manera estructural pudiéramos sufrir en nuestro país. Pero si conversamos sobre los derechos de matrimonios igualitarios, de la población LGTBI, si hablamos de las personas con discapacidad, ¿qué tenemos desde su óptica? Bueno, yo creo que la República Dominicana tiene muchos avances en muchas áreas que son tremendamente importantes. La República Dominicana ha firmado acuerdos internacionales contra la violencia contra la mujer, por ejemplo, y otras convenciones que son relevantes. República Dominicana fue parte del Consenso de Montevideo, que es un consenso regional en que hay una agenda de población y desarrollo, una agenda de salud reproductiva que los países han coordinado y que tienen muchos de los elementos que usted acaba de mencionar. Es decir, ya República Dominicana ha sido parte de un avance importante. Ahora, también es cierto que hay aspectos en los cuales República Dominicana, por ejemplo, junto con otros 3 países centroamericanos, más Haití, son los únicos 5 países que no tienen ninguna de las causales por ejemplo, de despenalización del aborto, que tengo entendido que está siendo discutida acá en el país. Es decir, son elementos que tienen que ser decididos en el país, y como Naciones Unidas va a respetar las decisiones. Lo que sí hay acuerdos internacionales que República Dominicana es signatario, en el sentido de que un aborto provocado debe ser atendido. Una mujer que llega a un hospital con complicaciones de aborto debe tener absolutamente la mayor atención. No puede criminalizarse a una mujer por eso y condenarla a vivir en una situación que no corresponde, porque en ese momento lo que necesita es el apoyo, en ese momento lo que necesita es el cuidado. Ahora, tenemos que trabajar para prevenirlo. Tenemos que tratar de que situaciones como esa no se repitan, no sucedan en el país. Y si pasan, todos somos responsables de alguna manera de ello. Y esconder la cara y pensar que son otros los responsables, culpabilizar a las mujeres en ese sentido, creo que no es la opción para resolver el problema. Y con respecto al tema racial, en otros países vemos movimientos indígenas importantísimos. Aquí todavía se debate si somos o no xenófobos, si somos o no racistas. Están los movimientos afrodescendientes y esa promoción de la negritud del dominicano. ¿Qué tenemos desde su perspectiva?
¿Cómo lo evalúan? Bueno, yo creo que también en Naciones Unidas se ha discutido mucho el tema de los pueblos indígenas, afrodescendientes. Hay acuerdos que se han discutido. Es interesante ver cómo en toda la región en América Latina se ha reivindicado la etnicidad propia de cada país como un elemento central. Y yo creo que es fundamental. Y es fundamental principalmente porque sabemos que en la mayoría de los países la etnicidad está relacionada con las oportunidades, está relacionada con la visión que se tiene de las personas. La etnia, o el si eres de un color o de otro, se constituye un factor determinante para saber si tú puedes acceder o no a ciertas cosas. Entonces, la lucha porque esa discriminación desaparezca, porque la persona sea juzgada por lo que es y por sus capacidades, y no por el color que tiene, es una lucha en que todos estamos empeñados, y Naciones Unidas ha llevado eso como una bandera importante a través del apoyo a todas el trabajo que está haciendo para favorecer a las comunidades afrodescendientes, las poblaciones indígenas. LGBTI, su consideración. Yo creo que también, por ejemplo, en el Consenso de Montevideo, en que República Dominicana fue partícipe, se habla claramente, hay instrumentos internacionales de la OEA, de lo cual República Dominicana es dignatario, que habla de que no puede haber discriminación de acuerdo a la orientación sexual. Ya existen elementos en la región y creo que es un elemento fundamental a rescatar. Lo que tenemos que buscar es dónde están esos acuerdos, cuántos son aplicados en el país. Eso. Y trabajar con ellos. Eso. Y porque a veces nos da la idea de que estamos discutiendo cosas que ya fueron aprobadas. Claro, que tenemos años. Estamos diciendo que hay que hacer cosas que ya fueron discutidas. Claro, siempre se ha dicho eso, doctor, que tenemos un marco jurídico lo suficientemente engrosado, fortalecido, completo, ¿no? Pero la norma no se cumple. Las reglas no son acatadas ni por la ciudadanía ni por las autoridades. Y esto me lleva al terreno político partidista, precisamente bajo la discusión de una ley de partidos políticos o de qué manera la ciudadanía ha salido a la calle o ciertos sectores de la ciudadanía a cuestionar al presidente Medina y su gobierno, su gabinete. O sea, son situaciones, juego de la democracia, pero quizás por entender que la institucionalidad no está tan fortalecida, es el mecanismo de participación que tienen ellos y ellas. En este contexto bastante conflictivo que vive República Dominicana, ¿cuáles serían las recomendaciones tanto al Estado y con él a sus ciudadanos y ciudadanas? De alguna manera las palabras del secretario general de Naciones Unidas, que ve en la participación de la sociedad civil un elemento central de apoyo a la gestión de todo gobierno. El secretario general de Naciones Unidas considera que sin una sociedad civil fortalecida no es fácil gobernar y no es efectivo gobernar. Toda participación ciudadana que está abocada a avanzar la agenda de desarrollo, de mejorar las condiciones de pobreza, de incrementar la participación, de hacer que los jóvenes tengan más opciones y proyectos de vida, tiene que ser bienvenida. Y no debe entrar en conflicto con el gobierno, debe ser parte del gobierno. El gobierno trabajando junto con la sociedad civil para hacer que esos programas, en asuntos que pueden ser difíciles, hay circunstancias y experiencias en las cuales el gobierno no tiene otra opción que trabajar con la sociedad civil. Por ejemplo, hay lugares, sitios conflictivos en ciudades, claro, en los cuales las autoridades del gobierno directamente no pueden intervenir, y ha sido la sociedad civil, a través de sus organizaciones, que ha permitido que ese trabajo se lleve a cabo en esas localidades, que esas localidades no queden fuera de programas sociales por el hecho simplemente de que no participan, de que están integradas o no son simpatizantes del gobierno que esté en el momento en el poder. De tal manera que yo veo como bienvenido, y me parece que todo gobierno, en las palabras del secretario general de Naciones Unidas, debe ver como bienvenida esa mayor participación. Una sociedad en que las personas son pasivas y les dé lo mismo lo que esté pasando con ellos mismos, con sus vecinos, con sus compatriotas, no es una sociedad que pueda aspirar a un futuro, que esté aspirando a un futuro colectivo, que pueda proyectarse como una nación fuerte, que irradie la luz a otras naciones. No puede ser de otra manera. Para mí es un hecho tan sencillo como que no hay forma de avanzar si no trabajamos juntos.
De regreso en Así las Cosas, mucho podemos decir sobre nuestro invitado, pero indiscutiblemente no podemos dejar de mencionar que el señor José Miguel Guzmán ha tenido importantes iniciativas, ha solicitado mayores inversiones en educación sexual y educación reproductiva, ha sido enfático en el mejoramiento de la vida de los jóvenes a través de las 3 Es, empoderar, educar y emplear. Cabe destacar que habla con fluidez 4 idiomas, tiene una larga trayectoria participando en los medios de comunicación, socializando temas sobre población y desarrollo y su importancia para el desarrollo socioeconómico y erradicación de la pobreza. Vamos a conocer un poco sobre la candidatura y qué significa la misma para República Dominicana. Tratamos también algunas candidaturas de República Dominicana, algunos puestos de las Naciones Unidas, como es una candidatura que tenemos al Fondo de Población y también la posibilidad que tenemos de que un dominicano vaya al Consejo de Seguridad de los miembros no permanentes el año que viene, entre otros. Debemos conversar por la carrera diplomática, el trabajo que está realizando República Dominicana en pro de obtener la mejor versión de usted, de la candidatura, de toda la experiencia que asciende a más de 30 años en diferentes países de distintos continentes, en distintas áreas, que bien pudiéramos estar sumamente orgullosos y orgullosas, pero a nivel internacional, ¿qué hace nuestra comunidad, qué hacen nuestros diplomáticos y diplomáticas para obtener esa silla de decisión en las más altas jerarquías de la Organización de las Naciones Unidas? Lo primero es que la Cancillería Dominicana me ha apoyado oficialmente como el candidato del país a ocupar el puesto de director ejecutivo del UNFPA. La Cancillería Dominicana está haciendo un trabajo de contactos con diferentes cancillerías de América Latina y del mundo, con la misión dominicana en Nueva York, en Naciones Unidas en Nueva York, de tal manera que está trabajando activamente, de manera que los embajadores de cada uno de esos países conversen con las cancillerías y muestren quién es el candidato que el país está apoyando y le pidan a esos países que lo apoyen. La decisión sobre este puesto no es una decisión que la toma los países por voto, es una decisión que la toma el secretario general en consulta con los países, de tal manera que es muy importante lo que los países opinen. Se dice que el candidato esta vez para ocupar este puesto tiene que ser una latinoamericana o un latinoamericano, de tal manera que es muy importante el trabajo que el país haga en convencer a nuestros países hermanos, no para que voten, para que apoyen mi candidatura, y que cuando el secretario general los llame y les diga, bueno, ¿qué opinión tienen ustedes los candidatos? Le puedan decir, el candidato el que va realmente a situarse en el Fondo de Población debe ser José Miguel Guzmán, dominicano, presentado por la Cancillería Dominicana, por el gobierno dominicano, porque es el candidato más idóneo para enfrentar la situación que vive el mundo en este momento y trabajar por Naciones Unidas que realmente haga un cambio en el mundo. Y hay unos criterios importantes de mencionar que se están tomando en cuenta. Hablábamos de democracia, de fortalecimiento institucional, de lo que a través de la prensa, medios de comunicación locales e internacionales hemos estado promocionando de nuestro país, de la realidad, de los retos, de ciertas situaciones que pudieran ser bastante conflictivas. Doctor, ¿qué pudiéramos decir con relación a la percepción que tiene la comunidad internacional con respecto a lo que ocurre hoy día en República Dominicana en las diferentes esferas sociales? Efectivamente es muy importante la percepción que tenga el país, que tenga la comunidad internacional de República Dominicana. Hay un elemento muy positivo que pasó muy recientemente. La semana pasada, el día martes, la misión dominicana en Nueva York se reunió con los países del GRULAC, que es el Grupo Latinoamericano del Caribe, para pedir el apoyo de esos países a la candidatura de República Dominicana para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. República Dominicana obtuvo el martes pasado el apoyo de los países de América Latina para esa candidatura. Eso es una muestra de que el país está siendo percibido como un país serio, que puede presentarse, que puede ser un apoyo a la comunidad internacional, más allá de las fronteras nacionales, y que puede presentar candidaturas serias. En el caso mío, la candidatura es de otro tipo, no es una candidatura que se obtiene por voto, se obtiene a través del reconocimiento de lo que ha sido mi experiencia, mi trabajo y mis capacidades para dirigir una institución como es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Esta es la persona que, como decía yo al inicio, nos hace sentir orgullosos.
como dominicanos y dominicanas, pero para el país, ¿qué pudiera representar en las decisiones, en las negociaciones, en ese trabajo que también incidirá de manera positiva para nuestras políticas públicas, por ejemplo? Cuénteme un poquito sobre ello. Yo creo que es muy importante que el país pueda mostrar de que es capaz de generar recursos humanos que pueden ocupar puestos de esa categoría. Y eso tiene que ver, y eso tiene una relación directa, afecta directamente lo que es cómo el país es percibido internacionalmente. Entonces va en ambas direcciones. Una visión positiva a nivel internacional del país ayuda a mi candidatura, pero el que yo esté y que llegue a ocupar ese puesto pone a República Dominicana como un país que está en otro nivel, en otras capacidades. ¿En qué manera ayuda a República Dominicana específicamente? Obviamente entenderá que mi trabajo va a ser trabajar con todos los países del mundo, con todos los países en los que trabajamos, en los que hay problemas iguales, similares o peores que en República Dominicana. Por tanto, mi perspectiva es mundial, pero obviamente mi compromiso también de mi corazón. Yo soy dominicano y lo siento, y el país sabe que cuenta conmigo. Yo estaré el puesto de director ejecutivo adjunto de Naciones Unidas, de secretario general adjunto de Naciones Unidas. Es un puesto de mucha relevancia, de mucha importancia, que me permitirá estar en las grandes decisiones que se toman a nivel internacional en Naciones Unidas. El pueblo dominicano, el gobierno dominicano, me tiene a mí como el candidato oficial ahora, y yo espero que como el director ejecutivo del UNFPA próximamente. Muchísimas gracias, José Miguel Guzmán, por acompañarnos. Éxitos en la candidatura, Muchas en gracias. el trabajo y en toda esa experiencia que puesta en la comunidad internacional y que a nosotros también nos llega, porque las buenas nuevas, esos cambios positivos para República Dominicana muchas veces están en una decisión, en una firma, en una reunión de trabajo, en equipos, en comisiones, y gente como usted, personas como usted, pueden ayudar a que nuestro país vaya avanzando. Gracias. Muchas gracias por darme esta oportunidad. El señor Guzmán está comprometido con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ha expresado que desea trabajar estrechamente con el secretario general para aumentar la eficacia, eficiencia y el impacto del UNFPA en los distintos países, por supuesto. Existen muchos retos ante la humanidad hoy en día y debemos trabajar incansablemente para mejorar las vidas de las mujeres, los y las adolescentes de todo el mundo. Se debe asegurar que todas las personas, especialmente los más pobres y excluidos, tengan mejores y mayores oportunidades, que los jóvenes puedan construir un camino, un proyecto de vida digno, exitoso, que las mujeres y las parejas puedan decidir libremente sus intenciones reproductivas. Esto, por supuesto, amerita una amplia gama de políticas globales y nacionales, incluyendo el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, 0 muertes maternas evitables y la adecuada planificación familiar. 0 tolerancia a las prácticas nocivas y violentas contra las mujeres, niñas y niños. Cada país debe hacerse consciente de sus responsabilidades ante sus ciudadanos y sus ciudadanas para crear un mundo mejor para todos y todas. José Miguel Guzmán lo sabe y por ello le auguramos todo el éxito que merece y la fortaleza para seguir aportando. Le agradecemos el tiempo concedido para esta entrevista y a ustedes por la sintonía. Hoy tuvimos una entrega llena de aportes, de criticidad, de esperanza, de formación y compromiso político de las juventudes que participaron en la tercera conferencia de verano de la Fundación Friedrich Ebert. Así las cosas, nosotros y nosotras, como proyecto televisivo, seguiremos abriendo las puertas para otorgarles un canal, un medio, para que sus voces sean amplificadas. Hasta la próxima semana.